Capítulo 2 de Habacuc, verso 1 al 5. Verso 1 al 4. ¿Lo tienen todos? Ahí sentadito como están. Yo doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Lecturamos todos este verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Gloria al nombre del Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Mi alma alaba al Señor. Generalmente los profetas antiguos testamentarios esperaban pacientemente que Dios les hablara a ellos para que luego ellos pudieran transmitir esa palabra al pueblo. Eso era lo normal, lo natural, que los profetas esperaran a que Dios les hablara, para que luego que Dios les hablara a ellos, ellos pudieran transmitir esta palabra a todo el pueblo. Pero en ocasiones, como es la de Habacuc, eran los profetas los que, por así decirlo, presionaban a Dios para que Dios les hablara. Es decir, presionaban a Dios diciéndole: Dios, háblame, respóndeme, háblame, Señor. Porque estaban en una necesidad, en una angustia, en algún problema, y era necesario que Dios hablara, los dirigiera a través de su palabra. Este es el caso del profeta Habacuc. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. A Habacuc le tocó vivir realmente una época muy terrible. Una época en que hubo una violencia tan terrible y la iniquidad cada día se multiplicaba, la maldad, y Habacuc no entendía por qué, si el pueblo donde él estaba era el pueblo de Dios, por qué había tanta violencia, por qué había en el pueblo, estamos hablando del pueblo de Dios, por qué había tanta maldad, tanta iniquidad. ¿Por qué al que robaba un pan se le metía preso y al que saqueaba la nación estaba libre? Se parece a los tiempos de hoy que estamos viviendo. ¿Por qué la ley se debilitaba? ¿Por qué tanta injusticia y tanta maldad? ¿Por qué tanto pecado? Y no había quien detuviera eso, no había quien corrigiese eso. Y como que Dios se había ausentado. Y para colmo, vino una profecía de parte de Dios acerca de los caldeos, y Habacuc fue testigo de esa bárbara caldera. Este pueblo, como el capítulo 2, capítulo 1, los primeros versículos, dice la Biblia que era un pueblo totalmente perverso y que se expandía en la tierra y arrasaba y poseía tierras ajenas, quemando, incendiando los pueblos, arrasándolos, creando desolación, muerte, destrucción. Y entonces Habacuc no veía ninguna respuesta de parte de Dios.
todo era violencia, todo era caos, todo era pecado, todo era maldad. La ley se había debilitado y un pueblo como el caldeo se enseñoreaba de todos los pueblos de la tierra, los arrasaba, los violentaba, los desolaba, quemaba sus ciudades, se apoderaba de sus bienes y no había nadie que interviniera, no había nadie. Habacuc se sentía impotente y él comenzó a clamar a Dios, se comenzó a quejar contra Dios, comenzó a preguntarle a Dios por qué sucedían todas estas cosas, por qué toda esta violencia, por qué toda esta maldad, por qué no se implantaba justicia, por qué tanta injusticia. Y entonces es cuando en el capítulo 2 que hemos leído y el verso 1, Habacuc lanza para mí leyendo esta palabra, uno de los versos más hermosos que tiene la Biblia, de los tantos que tiene. Para mí este es uno de los versos más hermosos que tiene la palabra, sobre todo cuando le sabemos dar la debida interpretación. Cuando en el verso 1 del capítulo 2 Habacuc dice, aleluya, ¿dónde estamos aquí? Capítulo 2 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy para que lo puedan entender mejor, ahí está más clarito. Ahí dice, mire lo que dice Habacuc: me he quejado, pero voy a estar atento y vigilante como lo está el centinela en su puesto, en la torre de control, amén, en la fortaleza, para ver lo que me va a decir el Señor y qué respuesta le va a dar a mis quejas. Mire, este verso sí me impactó de una manera terrible, porque mire lo que dice Habacuc. Habacuc se estaba quejando, no un día, no una semana, llevaba mucho tiempo quejándose y pidiéndole respuesta a Dios, y no había respuesta de parte de Dios. Y en una de esas Habacuc lanza este reto, vamos a decir así: me estoy quejando, pero voy a esperar la respuesta de parte de Dios, pero en el lugar correcto, en el puesto donde debe estar todo hombre de Dios y toda mujer de Dios. Ahí voy a esperar la respuesta de Dios, porque yo sé que Él me va a responder. No voy a esperar la respuesta en el mundo. No voy a esperar la respuesta afuera, ni quejándome, tratando de poner en evidencia el poder de Dios. Voy a esperar la respuesta, pero donde debe pararse y debe esperar todo hombre y toda mujer de Dios, en el lugar correcto, en la torre, en la fortaleza, donde se ponían los vigías, donde se ponían los atalayas para ver si venía el enemigo o no venía, donde se ponían los hombres de Dios para alertar al pueblo de algún peligro. Ahí él se puso a esperar la respuesta de parte de Dios a su queja. Él no se puso a esperar la respuesta de Dios de su queja, como lo hacemos muchos, o creo que todos nosotros, no viniendo al templo. No, él no se puso a esperar la respuesta de parte de Dios diciendo: no creo en Dios, ya no voy a la iglesia. No, él se puso a esperar la respuesta de parte de Dios en el lugar correcto, en la torre, en la fortaleza, donde están los valientes de Jehová. Esperaba respuesta, se quejaba, Dios no le hablaba, pero él estaba ahí bien plantado, en la torre de vigía. Como quien dice, como dice Jacob: aunque él me matare, en él esperaré. Aquí me va a responder Dios. Aquí en la torre de vigía, aquí en mi fortaleza, aquí me tiene que responder Dios. Amén, hermano. Y eso realmente es interesante, hermano. Porque ¿quién no tiene alguna queja? Todos tenemos alguna queja, alguna pregunta que no le encontramos respuesta. Todos. Amén, hermano.
Pero el problema es que tenemos alguna pregunta, sin respuesta, o alguna queja, pero lo primero que hacemos es renegar de Dios y ya no seguir los caminos del Señor. Pero mire lo que hizo Habacuc: voy a esperar. En la versión de nosotros dice, sobre mi guarda estaré, pero en la otra versión dice, voy a esperar la respuesta de Dios a mi queja, pero en el lugar correcto, en la torre de control, en la fortaleza, ahí donde están los centinelas, donde están los atalayas, donde están los vigías, donde Dios me ha colocado. Ahí voy a esperar la respuesta de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que esperar la respuesta de Dios. Si es que tuviéramos alguna pregunta contra Él, si es que tuviéramos alguna queja por algo que nos está pasando, en el lugar correcto, usted y yo tenemos que esperar la respuesta de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aleluya. Gloria a Dios. Así que sobre mi guarda estaré, lo que estaba diciendo Habacuc, voy a esperar en la torre. Aleluya. Esperando, aunque tarde, aunque no llegue, o aunque llegue tarde, voy a esperar en Dios, porque yo sé que Él me va a tener que responder. Tarde o temprano me va a responder. Amén. Debemos estar en guardia, hermano, contra la tentación de ser, aleluya, impactados, o cuando estamos inquietos por alguna confirmación, por alguna respuesta de parte de Dios. A veces como que no lo encontramos, a veces como que el problema, en lugar de solucionarse, se agudiza, a veces como que la enfermedad, en lugar de sanarse, se empeora, a veces como que el problema en el hogar con la familia, en lugar de tener una solución, se empeora. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Le reclamamos a Dios? Sí, como seres humanos le reclamamos, y a veces hasta nos quejamos. Está bien, quéjese, está bien, reclámele, pero en el lugar correcto. Amén, hermano. En el lugar correcto, en el muro, en la torre, en el lugar donde están los centinelas, la atalaya. Quiere decir, estoy esperando una respuesta de parte de Dios, tengo una queja contra Dios, pero sigo orando, sigo trabajando para Dios, sigo haciendo la obra de Dios. Amén, hermano. Sigo cumpliendo con mis responsabilidades que Dios me ha dado, pero me estoy quejando, pero tengo un reclamo, le reclamo a Dios, por supuesto con mucho respeto. Amén, hermano, por algo que no entiendo, y que yo entiendo que lo que está pasando en mi barrio, en mi pueblo, en mi ciudad o en mi iglesia es una injusticia, y no hay quien ponga justicia. Le pido a Dios, le reclamo a Él, pero en el lugar correcto, sin abandonar las responsabilidades que Él me ha dado. Desde ahí sí podemos reclamar, desde ahí sí podemos quejarnos, y yo creo, y lo digo esta noche, que Dios va a atender nuestra queja, porque será una queja santa, un reclamo santo. Amén, hermano. No buscando un beneficio para nosotros, sino porque sentimos dolor por la injusticia que se comete con nuestros hermanos, por la injusticia que se comete contra el pueblo. Entonces le reclamamos a Dios. Dios mío, eso le reclama a Habacuc. Señor, tú eres Dios desde el principio, lo que quiere decir Habacuc, tú existes, yo creo que tú existes, que tú eres real, Señor, pero mira todo lo que está pasando en nuestro pueblo, mira lo que está pasando en mi hogar, mira lo que está pasando en mi familia, Señor. Están pasando cosas como que tú no existieras, como que tú te has ausentado de nosotros y no te interesa de nosotros, pero no era así, no era así. Dios había permitido todas esas cosas. Y entonces Dios le responde a Habacuc. Dios le responde a Habacuc en el capítulo 2 que hemos leído, le responde de una manera hermosa a Dios. Primero Habacuc le dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Bien interesante. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Verso 2. Y Jehová me respondió, aquí viene la respuesta de Dios, y me dijo, Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y en el verso 4
Aleluya, es maravilloso lo que le dice Dios a Habacuc. Habacuc, aquel que tú ves cuya alma no es recta, lo vas a ver siempre, hijo, no te estés quejando. Eso siempre va a existir. Todo hombre, toda mujer, aunque sea del pueblo de Dios, porque le estaba hablando al pueblo de Dios, aunque sea del pueblo de Dios, toda alma que no es recta se va a enorgullecer. Lo vas a ver tú orgulloso, orgullosa. Mas el justo por su fe vivirá. Amén, hermano. Es decir, Habacuc, no te impresiones por todo lo que estás viendo tú. Son personas que no son justas, son personas que no son rectas, son personas que son orgullosas. Pero tú y todos los justos van a vivir por su fe. Tú aprendes a vivir por tu fe. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir o qué le quiso Dios decir a Habacuc? Aprende a vivir confiando. Porque fe es creer, fe es confiar. La vida que usted y yo empezamos a llevar desde que le entregamos nuestro corazón a Jesucristo es una vida de fe, porque hemos sido justificados por Dios y el justo por la fe vivirá. Hemos aprendido a vivir confiando en Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, se presente lo que se presente, nosotros seguimos adelante, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Hemos tenido que atravesar una serie de problemas, pero hemos avanzado y avanzado y avanzado y avanzado, porque el justo por la fe vivirá. El justo confía, cree, amén, que Dios nos suplirá, Dios hará el milagro. Aunque estemos enfermos, Dios va a hacer el milagro. Aunque la visión tardara, Dios va a hacer el milagro. Aunque estés esperando tiempo lo que te ha prometido Dios, Dios va a hacer el milagro. Dios te lo va a dar, Dios te lo va a conceder. El justo por su fe vivirá. Lo que le está diciendo Dios a Habacuc es: confía tú, Habacuc. No te dejes llevar por esas personas que no son rectas. Esas que no son rectas no viven por la fe, no tienen fe, van a vivir enorgullecidas. Tú no los mires a ellos, tú vives como justo, como hijo de Dios, y el justo vive por la fe. Usted y yo tenemos que aprender a vivir por la fe. Amén, hermano. Pase lo que pase, venga lo que venga, seguimos adelante. ¿Qué nos hemos pasado, hermano, en estos años? ¿Qué nos ha pasado a usted? Pero mire, seguimos para adelante con la bendición de Dios. Conforme dice la palabra, el justo por su fe vivirá. Confía en Dios, espera en Dios, como dice el salmista. Alma mía, espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Sí, espera, dice el Salmo 40. Entonces, como justos, viviendo por la fe, tenemos que aprender a confiar en Dios. Aunque la gente te diga: pero mira, ya estás acabado, ya estás acabada, mira, eso no lo soluciona nadie. No, tú sabes que eres justo y por tu justicia vives. Amén, hermano, por la fe vives. Aleluya. Aunque tu familia misma te diga: mira, eso es imposible, ya deja de ir a la iglesia, deja de estar rogándole a Dios, ya se acabó. No, no se acabó. Bendito sea el nombre de Jesús, porque el justo por su fe vivirá. Espero hasta el último, porque la visión que tardare llegará. Aunque tardare llegará, dice la palabra de Dios. El milagro llegará, la promesa llegará, se hará una realidad en tu vida y en mi vida, porque es lo que Dios nos ha prometido para los que somos de fe. Los justos por la fe viviremos. A su nombre, hermano. Gloria al nombre maravilloso de Dios. Aleluya. ¿Y por qué dice Dios: el justo por su fe vivirá? Porque sencillamente necesitamos la fe para vivir. La vida cristiana solamente se puede vivir por fe. La vida religiosa se puede vivir de diferentes maneras, pero la vida cristiana, un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, vive por fe. Amén, hermano. Vive por fe. Repito, la vida cristiana, hablo en el sentido correcto. La vida cristiana solamente se puede vivir por fe. La vida religiosa, católico, evangélico, como quiera llamar, usted puede vivirla como quiera, pero la vida cristiana solo se vive por fe. No hay otra manera. Y lo dice la Biblia: el justo por su fe vivirá. Amén, hermano. Así que
Necesitamos fe para vivir la vida cristiana. Necesitamos fe también para agradar a Dios. Capítulo 11 del libro de Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que usted necesita fe para vivir la vida cristiana, porque sin fe no va a vivir la vida cristiana. Pero pastor, yo vengo todos los días a la iglesia. Eso no quiere decir que usted vive una vida cristiana. La vida cristiana se vive por fe. Amén, hermano. La vida religiosa, repito, se puede vivir de cualquier manera, pero la vida cristiana realmente se vive por fe. Necesitamos fe también para agradar a Dios. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Ahí lo dice, ¿verdad? Porque todo que se acerca a Él, crea que le hay, que existe, que es real. Tú te arrodillas, no ves nada, no hay nada a tu lado, pero tú sabes que ahí está Él. Ahí está Él. Estamos aquí, no tenemos ninguna imagen, pero creemos que aquí está Él. Aquí está Él. Eso, no tenemos la mejor fe. Aquí está Él. Y eso no me lo estoy inventando yo. Eso lo dice la Biblia. Donde están dos, ahí está Él. Amén. Gloria. Así que necesitamos fe para vivir la vida cristiana. Si usted no tiene fe, no vivirá la vida cristiana, hermano. Necesita fe. Y Dios se la ha dado. Dios se la ha dado. A todos Dios nos ha dado una medida de fe. Úsela. Úsela para que viva la vida cristiana y para que agrade a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede. Porque el que se acerca a Él crea que le hay, y dice más, y es premiador de lo que le gusta, galardonador de lo que le gusta. Y en tercer lugar, necesitamos fe para recibir. ¿Recibir qué? Las promesas de Dios. Porque la Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿Usted cree que su hijo es sano? Eso es posible para usted. ¿Usted cree que esa dolencia se desaparece en este momento que está recibiendo la palabra? Ese tumor, ese dolor está desaparecido ya. Para el que cree, todo es posible. Así que la vida cristiana está llena de fe. Sin fe, así como es imposible agradar a Dios, es imposible vivir la vida cristiana. Amén, hermano. Es imposible recibir las promesas de Dios. Es imposible sin fe. La fe lo es todo para nosotros. Desde el día que venimos a los pies de Jesucristo, aleluya, Dios nos impregnó de ese don maravilloso que se llama fe. Y a todos nos ha dado una medida de fe. Y desde ese día hemos comenzado a caminar en fe. Y por fe vivimos como justos de Dios. Como vivió Abraham. Aleluya. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se convierte él en el padre de la fe. De la misma manera nosotros le creemos a Dios y nos fue contado por justicia. Nos dio Dios una medida de fe y ahora caminamos esta vida cristiana por fe. Por fe empezamos esta vida cristiana y por fe el día que venga el Señor a llevarnos, por fe también nos vamos. Amén, hermano. Gloria al nombre maravilloso de Jesús. Llegará. Para mí ese es el grueso, el tronco de mi base de la fe. El tronco, el grueso de mi fe es que yo espero que el Señor venga en cualquier momento. Porque Él lo prometió y Él va a venir. Ese es lo grueso, lo tronco, lo fuerte de mi fe, que el Señor viene por segunda vez. Amén, hermano. Que el Señor viene en cualquier momento. Y lo esperamos por la fe. Amén, hermano. Por la fe vivimos, por la fe empezamos a vivir la vida cristiana y por la fe la vamos a terminar aquí en la tierra hasta el día que nos vayamos. Ya allá no vamos a necesitar fe. Aquí sí la necesitamos. Amén, hermano. Para vivir la vida cristiana, para agradar a Dios y para recibir las promesas del Señor.
Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Use la fe que Dios le da. Úsela. Gloria a Dios. Cuando usted use la fe de Dios, cuando comenzamos a usar la fe que Dios nos da, cuando como justos comenzamos a vivir por nuestra fe, caerán a nuestro lado 1000, 10,000 a nuestra diestra, a ti no llegará. Pues a sus ángeles mandará Dios para que tu pie no tropiece en piedra. Amén, hermano. Cuando tú comienzas a vivir por la fe, a caminar por la fe, cuando comienzas a vivir la vida cristiana por fe, gloria a Dios. Entonces Habacuc aprendió eso. Y entonces él termina diciendo en el capítulo 3, aleluya, dice algo maravilloso ahí Habacuc. Vamos a leerlo todo. Cuando ya comienza a vivir por fe, ya no le hace caso a la gente que está peleándose afuera, aleluya, sino que él comienza a orar, pero también comienza a vivir para Dios. Y dice en el capítulo 3 de Habacuc, en el verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, no importa, dice, no importa. Es decir, está hablando de hambre. Con todo dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Es lo que dice Habacuc. Después que Dios le dice, tú tienes que aprender a andar por fe. Aleluya. Aunque tú veas que todas las ciudades son asoladas por los caldeos, aunque tú veas que todas las ciudades son quemadas por los caldeos, aunque tú veas que todo el imperio caldeo se comienza a levantar en el mundo entero, atropellando a todo pueblo, lengua y nación, aunque tú veas eso, el justo por su fe vivirá. Tú vas a vivir, tú vas a permanecer por tu fe. Aunque usted vea que todo se caiga por pedazos a su lado, aunque usted vea el desastre por todo lado, usted como justo vivirá por su fe. Amén, hermano. A usted no le llegará, a usted no le tocará. Bendito sea el nombre de Jesús. Aunque haya hambre, aunque en la vaca, en los corrales no haya vaca, aunque las vides no den frutos, no importa, dice el profeta Habacuc, con todo yo me gozaré en Jehová. Amén, hermano. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Dios nos habla esta noche porque a nuestro alrededor o a su alrededor están pasando cosas muy feas, seguro. Y usted dice, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? ¿Y por qué lo otro? Y mira la injusticia. Y mira esto otro. Y mira esto otro. Aleluya. El justo por su fe vivirá. Tú vives por la fe. No va a faltar el pan en la mesa de los justos. No va a faltar el pan. Dice David, joven he sido y me he envejecido y no he visto un justo desamparado. Aunque haya hambre en todo el pueblo, no va a faltar el pan en la mesa de los hijos de Dios. Oremos, te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu santa palabra. Gracias, Dios de los cielos, por habernos hablado esta noche a través de ella. Gracias, Señor, porque tu palabra nos fortalece, nos reanima, nos vivifica, Señor. Tal vez muchos de nosotros hemos estado pasando lo que pasó a Habacuc. Para todos lados desgracia. Miramos para todos lados miseria, injusticia, iniquidad, leyes debilitadas. El impío prevaleciendo contra el justo. Miramos para todos lados, meten preso al justo y el impío está libre. Tal vez hemos estado mirando una serie de cosas, Señor, pero en tu palabra tú nos declaras que el justo por la fe vivirá. Que si confiamos en ti, nada va a pasar, Señor. Todo está en tus poderosas y divinas manos. Nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, tu iglesia, tu pueblo, todo está en tus manos. Bendito sea tu nombre, Señor. Te agradecemos y te pido que tú fortalezcas a tu iglesia, fortalezcas a tu pueblo, fortalece a tus hijos. Santo Espíritu de Dios, fortalécelos a ellos.
Ayúdalos, anímalos, que ellos hayan entendido, Señor. Aleluya, que no es que tú estás ajena a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, sino que tú permites muchas cosas, como permitiste que se levantara esa nación caldea para que en ese tiempo arrasara y asolara todas esas ciudades. Tú permites las cosas, pero luego vendrás y establecerás tu juicio, Señor. Solo nos pides a nosotros que vivamos por la fe, que confiemos en ti, que nos agarremos de tu palabra, que creamos a tus promesas, que creamos que tú eres fiel y verdadero. Eso será suficiente, Señor, para vivir y seguir avanzando. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén.
entonces la sangre tuya nos limpiará siempre de todo pecado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.